Pues un homínido que, que intenta, que a lo mejor ha estudiado demasiado y que ahora un poquito pasa acá, intenta compartir un poquillo todo lo que ha estudiado, tanto de ciencia en general como también de temas audiovisuales. Y voy ahí tirando. Pues yo mi trayectoria quizás se define un poco por fracasos y luego adaptarte, ¿no?, a esas cosas. No es una historia quizás de líneas rectas, sino un poquito más bien de ir hacia un lado y que haya dificultades y ir sorteando esas dificultades, ¿no? A lo mejor no llegando exactamente a donde inicialmente querías. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que yo quería estudiar medicina y luego no me dio la nota y pues acabé estudiando química para luego hacer bioquímica y luego meterme a estudiar, a investigar en biomedicina, ¿no? Pues y un poquito igual en comunicación, pues acabé en vez de investigué durante un tiempo y luego en sitios como la Universidad de Cambridge, estuve con la beca La Caixa, o sea que hice una carrera investigadora bien, y luego en determinado momento giré un poco a la divulgación, que no era a lo mejor mi idea inicial, y por ahí voy tirando y también voy... Al final va teniendo sentido, pero, pero bueno, yo creo que es importante, ¿no?, hablar de que muchas veces las carreras las definen más las cosas que no consigues y cómo te adaptas a eso y encontrar un sitio al final, ¿no? Por ejemplo, yo con el tema de los libros sí que estoy encontrando un sitio muy cómodo y que converge muchas cosas. Yo, vamos, como hay que acabar siempre en positivo, empezamos con lo peor. Yo creo que de lo peor es en general una gran precariedad, no solo laboral que hay, sino digamos que sea esto, de vida. Que, o sea, ya no es que, por ejemplo, a lo mejor particularmente en España la situación sea bastante mala económicamente, sino que si te vas a otros países, anglosajones, por ejemplo, que han mejor presupuesto, la situación económicamente puede ser un poco mejor, pero tampoco es extraordinaria y hay ya digamos una precariedad en tanto en cuanto te tienes que cambiar de país cada 2 o 3 años, eso a nivel personal es muy duro, muy competitivo, como que solo se busca que te estabilices si eres el jefe de laboratorio, ¿no? Y además el excelente, ¿no? Hay una idea un poco de grupo, de equipo. Y lo mejor, yo creo que hay dos cosas muy buenas. Siempre se habla, por ejemplo, que es muy satisfactorio de ese momento de descubrir. Yo en mi carrera investigadora fue buena, fue corta, pero fue buena, pero tampoco un premio Nobel, pero sin embargo, incluso yo o cualquier investigador tienes ese momento de decir, ostras, soy quizás bueno, no quizás, eres la primera persona que sabe eso, ¿no? Cuando descubres, aunque sea una ruta metabólica secundaria, y eso es muy bonito. Y a mí, de todos modos, quizás lo que más me gusta y más echo de menos de investigar es el ambiente intelectual, de encontrarte con gente que trabaja, que se hace preguntas y que constantemente hay un ejercicio intelectual constante y muy gratificante. Hay una cosa, siempre se repite un poco lo mismo, pero es que es un problema histórico de temas económicos, en primer lugar, porque la realidad es que sin músculo económico se generan demasiados problemas secundarios a eso, ¿no? Pero luego hay que hacer un cambio, que es un problema también general, de modelo, de buscar estabilizar a la gente y de darles unas condiciones laborales que sean más dignas en general. Y luego hay el tema siempre también de la estabilidad o de la endogamia. Y hay un problema, por no también ir siempre a lo mismo, que quizás se ha exacerbado mucho en España, que es el tema de la excelencia, que se ha intentado como potenciar mucho unos lugares concretos y yo creo que eso, aunque es importante optimizar, ¿no? Y si hay sitios que tienen mucho potencial está bien darles recursos, pero es importante pensar en conjunto. Entonces yo me gustaría que en vez de hablar de excelencia, habláramos más en plan de ciencia de equipo, a nivel de instituciones y de organizaciones. Yo he de decir que creo que está sobrevalorada, como el concepto felicidad. Y pensándolo,
es como difícil, ¿no? Es un concepto muy abstracto o quizás hay distintos tipos de felicidad, pero yo lo asocio mucho en general, a calma, a estar tranquilo y también a un grado de satisfacción, ¿no? De estar en tu sitio haciendo las cosas como que tiene sentido, ¿no? Para mí la felicidad es algo que va muy asociado a cuando en tu vida las cosas encajan y tienen sentido. Pues esa es una cuestión muy chula. No se sabe. O sea, hay un paradigma, hay cosas, por ejemplo, en informática hay cosas que no son computables, ¿no? Que no puedes traducir al lenguaje de programación. Y lo mismo ocurre con el cerebro. Por ejemplo, hay dudas de cuando se habla de informatizar el cerebro, de si esas funciones biológicas se pueden o no computar, no se sabe. Y un poquito lo mismo ocurre con, con muchas cosas básicas del cerebro. Claro, como hasta el día de hoy hemos conseguido resolver muchos desafíos intelectuales asociados al cerebro, asumimos que eventualmente podremos dar respuesta a determinadas preguntas. Pero no lo, o sea, siendo riguroso, y creo que es importante, no se sabe. Claro, nunca sabemos dónde está nuestro límite de conocimiento. A lo mejor no lo hay, pero a lo mejor lo hay y habrá cosas que nunca entenderemos. A mí me sorprende mucho el tema de lo que se llaman las propiedades emergentes, que no es algo solo particular del cerebro, pero se entiende muy bien en el cerebro. Hay propiedades de un sistema que se entienden muy bien, bueno, y que se entienden no muy bien, completamente, si solo mirando las piezas que componen ese sistema. Por ejemplo, tú miras un reloj, analizas las piezas y tú entiendes cómo el reloj da la hora. Pero hay muchas capacidades y propiedades del cerebro que a día de hoy son propiedades emergentes, porque aunque tú mires las piezas por separado y tú entiendas cómo funcionan esas piezas, no entiendes cómo de esas piezas surge esa propiedad, ¿no? Cosas como la conciencia o la inteligencia o la creatividad son fenómenos que todavía están muy lejos, ¿no? No conseguimos hacer el salto de nosotros entendemos cómo funciona la neurona o incluso las redes de neuronas, pero el salto a cómo narices eso se crea exactamente, no. Y a mí eso me fascina, ¿no? Me parece que tiene hasta cierta espiritualidad ese salto, ¿no? De que te vuela la cabeza. El papel de Santiago Ramón y Cajal fue un papel muy importante, porque pese a que en su época, digamos que, bueno, le ocurrió el clásico del científico español, ¿no? De poco valorado, contracorriente, ¿no? Y tal, y tozudo al final y conseguirlo. En su época sí que estuvo bastante, bueno, lo que descubrió él fue la separación entre neuronas que se comunican, que eso es el espacio sináptico, con lo cual en cierto modo descubrió que lo que es la sinapsis, que es algo muy importante en comunicación nerviosa. Por eso le dieron el Nobel, que lo compartió. Pero aparte es que descubrió otro tipo de estructuras, por ejemplo, que son las espinas dendríticas, que ahora sabemos que son muy importantes en cosas como la plasticidad cerebral, por las cuales en verdad debería haber ganado otro premio Nobel. Con lo cual es que ya solo a nivel de descubrimientos fue muy relevante. Y yo creo que históricamente, quizás en su momento ya muy al final, ya de mayor, ¿no? A mí me sabe un poco mal cuando te pegas, cuando digamos que te ponen las medallas en el ocaso de tu vida, ¿no? Eso lo encuentro un poco duro. Pero sí que históricamente yo creo que está muy bien reconocido. Y quizás en España deberíamos hacer un ejercicio de no solo hablar de Cajal, porque, por ejemplo, tenemos la figura de Pío del Río Ortega, que fue contemporáneo de Cajal y fue candidato al premio Nobel y de hecho lo merecía, y es proporcionalmente mucho más desconocida la figura del Pío. Y creo que además creo que hay que hacer justicia al pasado, pero creo que es importante también hablar de la gente que hay ahora y de los investigadores y de las personas, de los nuevos Cajales o de las nuevas científicas y neurocientíficas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una que se llama Susana Orcolano Housel, que no es española, pero es maravillosa. Y creo que es importante hablar también de este tipo de figuras nuevas.
Pues yo le diría que si alguna vez ha tenido un poco de curiosidad sobre cómo funciona él mismo, su cabeza o su modo de pensar, se lo va a encontrar en ese libro. Es un libro donde intentamos explicar de la mejor forma posible y de una forma muy visual conceptos muy profundos del cerebro, pero también muy básicos, para ayudarnos. Yo siempre creo que entender la biología, en cierto modo, es entenderte a ti mismo, porque te estás explicando cómo funciona partes de ti. Así que vas a aprender un poco sobre cómo funciona tu cabeza.